Imagínate por un momento. Estás en un lugar pequeño y oscuro. El olor a madera antigua, incienso y las lágrimas de innumerables penitentes se mezclan en el aire. Te duelen un poco las rodillas sobre el desgastado púlpito de madera. Frente a ti, una reja fría e impenetrable separa tu mundo del mundo sagrado. Al otro lado, en las sombras, solo ves la silueta de un fraile, una figura envuelta en un hábito marrón. Este es el confesionario de San Giovanni Rotondo, y estás a punto de confesarte con él. Santo Padre Pío. Miles y miles de personas de todo el mundo han hecho este mismo viaje. Vinieron buscando el perdón de sus pecados, pero encontraron algo infinitamente más profundo. Encontraron un médico que no solo escuchó la lista de sus heridas, sino que, con una mirada o una palabra, diagnosticó la raíz de la infección. Encontraron un arquitecto espiritual que no solo perdonó la ruina de sus almas, sino que les dio el plan para reconstruir una fortaleza interior. En este lugar sagrado, el Padre Pío escuchaba con una atención que iba mucho más allá de los actos pecaminosos. Prestaba atención a las palabras, las justificaciones, los suspiros, los lamentos. Escuchaba el lenguaje del corazón de sus penitentes y sabía, con la luz de Dios que lo iluminaba, que ciertas palabras, ciertas frases que usamos a diario casi sin pensar, eran de hecho síntomas de enfermedades espirituales muy graves, falta de fe, orgullo disimulado, murmuraciones contra Dios, juicio contra el prójimo. Y las prohibía, no por capricho de un hombre severo, sino con la autoridad de un médico que prohíbe el veneno a un enfermo que desea curarse. Hoy entraremos juntos en este confesionario. Escucharemos, a través de 5 escenarios narrativos, las 5 palabras y conceptos que el Padre Pío no toleraba. Y por cada uno de ellos, recibiremos su corrección paternal, su penitencia medicinal y su sanación liberadora. Prepárense, porque su dirección espiritual está a punto de comenzar. Comencemos. La reja del confesionario está fría al tacto. Al otro lado, se oye un suspiro cansado, pero amoroso, y una voz que dice: bendito sea Dios. La primera alma se arrodilla para comenzar su confesión. Imaginen que es una madre, una mujer de mediana edad, con el rostro surcado por la preocupación y largas noches de insomnio. Empieza a confesar algunas pequeñas faltas de su vida diaria, una impaciencia, una palabra dura, pero su voz es distante, vacía. Su corazón, su alma, está claramente en otra parte, aplastada por un peso mucho mayor. El Padre Pío, que no solo escuchaba con los oídos, sino que sentía con el alma, la interrumpe con inesperada dulzura pero firmeza. Hija mía, detente. No son estas pequeñas espinas las que hieren mortalmente tu alma. Dime, ¿cuál es la gran y verdadera cruz que llevas en este momento? La mujer, sintiéndose realmente vista por primera vez, no puede contener más su dolor y rompe a llorar en silencio y amargamente. Y entonces cuenta su historia. Padre, es mi único hijo. Está enfermo, muy enfermo. En casa, los médicos, en su voz se quebraba un instante. Los mejores médicos lo habían examinado, lo habían intentado todo, todos los tratamientos. Y ayer me dijeron que no quedaba nada por hacer, que la ciencia había llegado a su límite y que debíamos prepararnos para lo peor. Padre, es imposible. Ya no hay esperanza. Ya no sé rezar, creo. Creo que he perdido la fe. La palabra resonó en la oscura y sagrada madera del confesionario. Imposible. Un silencio profundo descendió. Un silencio que parecía más denso que la propia oscuridad. Al otro lado de los barrotes, el fraile no se movió, pero se percibía un cambio en su respiración, una profunda tristeza, mezclada con una especie de fuego sagrado, una santa indignación. La primera palabra prohibida había sido pronunciada y ahora el médico del alma comenzará su delicada y precisa operación. El silencio en el confesionario no se rompe con una palabra de consuelo, sino con un estruendo. La voz del Padre Pío, aunque baja, está cargada de una autoridad que hace temblar el alma de la penitente. Dice: silencio. Silencio. ¿Quién te dio el derecho de pronunciar esa palabra en la casa de Dios? Imposible. Hija mía,
¿Con quién crees que estás hablando? ¿Con tus médicos? ¿Con tus vecinos? ¿O estás hablando con Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, para quien nada es imposible? A la mujer retrocede, asustada y confundida por la inesperada reprimenda. Y el Padre Pío, cambiando su tono al de un maestro paciente que enseña la lección más importante de todas, comienza su operación en su alma. Explica: esta palabra, imposible, hija mía, es la primera que les prohíbo a mis hijos decir, porque es una blasfemia, es un ataque directo al primer y más fundamental pilar de toda nuestra vida espiritual, la santa virtud de la fe. Decir que algo es imposible es atacar directamente a Dios en uno de sus atributos más esenciales, en su omnipotencia. Continúa, explicando con la claridad de un doctor de la Iglesia, que la palabra imposible pertenece únicamente al diccionario humano. Existe para describir los límites de la naturaleza, de la ciencia, de nuestra pobre y limitada fuerza humana. Pero la fe, la verdadera fe, que mueve montañas, comienza precisamente donde se declara lo imposible del hombre. La fe es la certeza sobrenatural de que nuestro Dios obra precisamente más allá de estos límites. Después de todo, fue el propio Jesús quien nos dijo: para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. Por lo tanto, para un cristiano, decir es imposible en una situación de desesperación es casi un acto de ateísmo práctico. Es mirar la montaña del problema y olvidar al Dios que creó las montañas. Con esta catequesis, el Padre Pío mostró a aquella madre que la enfermedad más grave en ese momento no era la del cuerpo de su hijo, sino la enfermedad de la desesperación en su alma. Al creer al decir imposible, cerraba la única puerta por la que podía entrar el milagro. Estaba de acuerdo con el veredicto del mundo, e ignorando el poder del cielo ni el santo, sabía que, antes de poder interceder por la sanación de su hijo, primero necesitaba sanar la fe de la madre, enseñándole a eliminar esa palabra de su vocabulario y de su corazón. Tras el diagnóstico preciso, y a veces severo, el buen médico de almas, Padre Pío, nunca dejó al alma herida sin ofrecerle el remedio y el bálsamo, la cura para el veneno de la palabra. Imposible es una desintoxicación espiritual que consiste en dos actos poderosos: un acto de fe reparadora y la práctica de un lenguaje nuevo y santo para el alma. Primero, la reparación. Allí mismo, en el sagrado silencio del confesionario, guiaría el alma de esa madre para sanar la herida que, sin saberlo, había abierto en la misma virtud de la fe. Con voz ahora paternal, decía: ahora, hija mía, reza conmigo. Con corazón humilde y arrepentido: Dios mío, he pecado contra la santa virtud de la fe al dudar de tu infinito poder. Perdóname por mi debilidad. Creo firmemente que eres el Dios de lo imposible, el Dios que hace nuevas todas las cosas. Creo, Señor, pero, por favor, aumenta mi fe. Este acto de orar la verdad en voz alta, reconociendo la propia culpa, es el primer paso para expulsar del corazón la mentira de la desesperación. Después vendría la penitencia, la terapia práctica para la batalla diaria. Tu penitencia no será rezar muchas avemarías, decía. Tu penitencia será vigilancia y una lucha constante. A partir de hoy, la palabra imposible queda prohibida en tu boca y, sobre todo, en tu mente. Y cada vez que el pensamiento de la desesperación venga a decirte que no hay salida, que la ciencia ya ha dado la última palabra, lo aplastarás inmediatamente con la exclamación que es el arma más poderosa contra la desconfianza: Jesús, en ti confío. Él insistía: repetirás esto 10, 50, 100 veces al día si es necesario. Lo repetirás hasta que el sonido de la confianza en tu corazón se vuelva más fuerte y real que el grito de tu miedo. Esta es la desintoxicación espiritual completa que nos enseña. No basta con no decir la palabra prohibida. Debes reemplazarla activamente con su antídoto divino. La frase Jesús, en ti confío es una oración completa, un acto de fe, esperanza
y amor. Tiene el poder de cambiar instantáneamente nuestro enfoque, dejamos de mirar la magnitud insuperable de nuestro problema y comenzamos a mirar la inmensidad infinita de nuestro Dios. Este es el lenguaje de la fe, el único idioma que el cielo entiende y el único capaz de abrir verdaderamente las puertas a un milagro. Y esta fue la primera y más fundamental lección que la madre aprendió ese día en el confesionario del santo. La madre se levanta del reclinatorio, con el rostro bañado en lágrimas. Pero por primera vez, en mucho tiempo, sus ojos brillan con una nueva esperanza. Se va, y otra penitente toma su lugar en la sombra sagrada. Ahora, imaginen a un buen hombre, un padre de familia, un trabajador honesto que ha dedicado toda su vida a hacer lo correcto, a seguir los mandamientos de Dios y a proveer para su familia con dignidad. Pero la vida, o lo que él cree que es la vida, le ha asestado un golpe devastador, un golpe que considera profundamente injusto. Se arrodilla y su confesión comienza no con una acusación de sus propios pecados, sino con un amargo lamento, una acusación velada contra la justicia del cielo. Su voz no es la voz de la desesperación como la de su madre antes, sino la voz de la confusión, la amargura y una ira justificada que comienza a formarse en su alma. Padre, no lo entiendo. Siempre he sido un buen católico. Siempre he rezado. Siempre he ido a misa. Siempre he ayudado a los pobres con lo poco que tenía. ¿Y Dios permite que esto me pase a mí? ¿Que un hombre deshonesto, con mentiras y engaños, destruya el trabajo de mi vida y amenace el sustento de mis hijos? Rezo y pido justicia a Dios, y lo que recibo es silencio. ¿Por qué, Dios mío? ¿Por qué me has abandonado y has permitido que el mal prevalezca? ¿Dónde está tu providencia en todo esto? La pregunta, cargada de dolor, pero también con una acusación sutil y peligrosa, resuena en el confesionario. No es la humilde pregunta de Job, que busca comprender el misterio. Es la pregunta que empieza a poner a Dios en el banquillo de los acusados. Es el lenguaje de la murmuración, del resentimiento contra la divina providencia. Al otro lado de los barrotes, el Padre Pío suspira, no con ira hacia el hombre, sino con un profundo dolor en el alma, como un padre que ve a su hijo amado comenzar a recorrer el peligroso camino de la rebelión contra Dios, a la segunda actitud prohibida, la de cuestionar a Dios con un corazón que ya empieza a endurecerse. Acababa de manifestarse. La respuesta del Padre Pío a ese hombre no fue la que esperaba. En lugar de una palabra de compasión por su injusticia, lo que escucha desde la oscuridad del confesionario es una reprimenda afilada como una espada, que atraviesa el orgullo oculto tras el dolor. Basta, cállate. ¿Te atreves a quejarte de los designios de tu Creador? Tú, que eres polvo y ceniza, ¿te atreves a pedirle cuentas a Dios? ¿Quién te dijo que los planes de la divina providencia deben parecerse a tus planes limitados y egoístas? Hablas como los hebreos en el desierto, que vieron abrirse el mar rojo y comieron el maná caído del cielo. Y aún así, con todas las dificultades, murmuraron contra el Señor. Con el penitente ahora conmocionado y en silencio. El Padre Pío, el maestro espiritual, comenzaba entonces su catequesis, explicando por qué esa actitud era tan peligrosa. Esta actitud, esta murmuración disfrazada de justa pregunta, es la segunda palabra que prohíbo porque es un ataque directo a la santa y teologal virtud de la esperanza. Y, en consecuencia, destruye a su hija más hermosa y pacífica, a la conformidad a la santa voluntad de Dios. Pacientemente explicaba que la esperanza cristiana no es un vago optimismo de que, al final, todo saldrá bien. La esperanza es la certeza inquebrantable y sobrenatural de que Dios es Padre, de que es infinitamente bueno y sabio, y de que, de alguna manera misteriosa, que ahora no podemos comprender, este sufrimiento que Él permite en tu vida, está en este mismo momento obrando por un bien infinitamente mayor para ti y tu alma. Murmurar con un ¿por qué? De rebeldía es exactamente lo contrario. Es dudar de la bondad o el poder de Dios. Es decir, con tus acciones, Dios mío, o no eres bueno, o no eres lo suficientemente fuerte para defenderme del mal. En cualquier caso,
es una terrible ofensa a su majestad. Finalmente, el Padre Pío haría a ese hombre, ve la raíz de su murmuración, el orgullo. Un orgullo herido que en el fondo le hace creer saber mejor que Dios lo que sería justo y bueno para su propia vida. Y lo más grave de todo, le enseñaría que la murmuración es el lenguaje del infierno. Es la oración favorita del diablo. Al murmurar contra la providencia, no le estás hablando a Dios. De hecho, estás concordando con la primera y más antigua mentira del enemigo, que Dios no es un padre que nos ama, sino un tirano arbitrario al que debemos temer o acusar. Y así, te unes a él, en lugar de unirte a Cristo. El hombre en el confesionario, humillado por la verdad de sus propias palabras, ahora tiene el corazón abierto, ya no para defenderse, sino para recibir sanación. Y el Padre Pío, al ver esta apertura, le ofrece el poderoso remedio. La cura para el veneno de la murmuración es una desintoxicación espiritual, que consiste en un acto de sumisión filial y la práctica de un nuevo y liberador lenguaje de abandono. Primero, el acto de reparación y reorientación de la voluntad. Con su voz ahora suave y paternal, el Padre Pío le instruía a orar en ese mismo momento. Ahora, reza conmigo, hijo mío, con el corazón de un niño que regresa a los brazos del Padre en Padre mío, que estás en los cielos. He pecado contra ti por mi orgullo, mi impaciencia y mi falta de esperanza. Perdóname por haber juzgado mal tus designios. No entiendo tus planes, pero creo en tu amor por mí. Acepto esta cruz de tus manos, y con tu gracia, incluso te doy las gracias, porque sé que es para mi bien. Luego venía la penitencia, terapia práctica para la batalla de la vida. A partir de hoy, decía el santo, te está prohibido preguntarle a Dios por qué. Con un corazón revuelto, cada vez que la amargura, la autocompasión y la injusticia llamen a la puerta de tu corazón, no los dejarás entrar. Les responderás de inmediato con la más perfecta y poderosa de todas las oraciones, la que Jesús mismo nos enseñó en su agonía en el huerto: Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Repetirás esto 10, 50, 100 veces al día, si es necesario, hasta que tu corazón encuentre el descanso que solo existe en la total conformidad con la voluntad de Dios. Esta es la desintoxicación que santifica. La oración, hágase tu voluntad, es el arma que aniquila la murmuración y el resentimiento. Desarma al enemigo, que se alimenta de nuestra rebelión contra Dios. Abre nuestra alma para recibir las gracias extraordinarias que Dios esconde en cada cruz que permite en nuestras vidas. Y, finalmente, nos concede la única paz verdadera que el mundo no puede dar ni quitar: la paz de un niño que descansa, seguro y sin más preguntas, en la sabiduría infinita y el amor providente de su Padre. Al el hombre se levanta del reclinatorio, con el corazón finalmente en paz, habiendo cambiado la pesada carga de su rebelión por la ligereza de la sumisión a la voluntad de Dios. Anseba, y en su lugar se arrodilla una mujer conocida en su parroquia por ser muy devota, de esas que siempre están en primera fila en la misa, siempre con el rosario en la mano. Comienza su confesión con calma, enumerando con precisión pequeños deslices de piedad, distracciones en la oración, la ocasional impaciencia con su esposo, pero entonces llega a los pecados de la lengua, y su voz cambia, se vuelve casual, casi despreocupada, como si estuviera hablando de una ofensa menor. Dice con naturalidad: ni me acuso, padre, de haber hecho algunos comentarios sobre la vida de una vecina, pero eran solo conversaciones. Sabe, nada grave, cosas de las que todo el mundo habla en el pueblo Ango. Y además, necesitaba advertir a una amiga sobre el mal comportamiento de otra, así que tuve que contarle sus faltas. Pero, padre, solo dije la verdad. No inventé nada. No mentí. Un silencio terrible desciende sobre el confesionario. La mujer, esperando una rápida absolución por sus pequeñas faltas, siente un repentino cambio de temperatura al otro lado de la rejilla. El aire se vuelve frío, denso. El Padre Pío, que hasta entonces había escuchado con la paciencia de un pastor, se endereza en su silla. Sus ojos, que leen el alma,
y ven el daño que pueden causar las palabras, ahora brillan con santa ira, indignación divina, porque la tercera actitud, quizás la que más odiaba y combatía, acababa de manifestarse, disfrazada de celo y verdad en chismorreo y juicio, el asesinato de la reputación de un hermano. Y el santo, que llamó a la lengua del chismoso, la misma lengua que el diablo, estaba a punto de desatar su batalla más implacable. La respuesta del Padre Pío no es una reprimenda, es una verdadera explosión de sagrado celo por el honor de Dios y de los allegados. Su voz, que ella sabía que era dulce como la miel, ahora se convierte en un trueno que resuena en el pequeño confesionario de madera. ¡Cállate! ¡Cállate! ¿Te atreves a venir a la presencia de Dios a confesarte, con la boca aún manchada del barro que le arrojaste a tu hermana? ¿Te atreves a justificarte, diciendo, ¿an solo dije la verdad? El diablo, hija mía, el padre de la mentira, es un maestro en usar medias verdades para destruir. Usaste la verdad no para construir, sino como piedra para apedrear la reputación de tu hermano. Conmocionada y pálida, la mujer veía el rostro de la santidad que odia el pecado con cada fibra de su ser. Y el Padre Pío continuaba, ahora como un maestro, explicando la raíz de su santa indignación. Esta actitud, este vicio de hablar de la vida ajena, este juicio ajeno disfrazado de celo, es la tercera palabra, o mejor dicho, el tercer discurso, que prohíbo porque es asesinato. Ataca y mata a la reina de todas las virtudes, el corazón de toda la ley de Dios, la santa caridad. Le enseñaría que el mismo nombre del diablo, diablos, en griego, significa el acusador, el calumniador. Cuando chismeamos, cuando juzgamos y exponemos las faltas de nuestro hermano, aunque sean ciertas, literalmente estamos haciendo la obra del diablo en la tierra. Nos convertimos en pequeños promotores del infierno, usando la lengua para acusar y dividir a los miembros del cuerpo místico de Cristo. El Padre Pío era famoso por decir, el chisme, hija mía, es peor que el robo, porque un ladrón puede devolver lo que robó, pero tú nunca podrás restaurar una buena reputación que destruiste con tu lengua. Finalmente, el Padre Pío le haría comprender a esa mujer la terrible hipocresía de su situación. Sus rosarios, sus misas y sus comuniones no servían de nada si su corazón estaba lleno de esta fría falta de amor. Él le mostraría que, al justificarse diciendo, pero es la verdad, se ponía orgullosamente en el lugar de Dios, como juez de la vida de otra persona, olvidando la viga del pecado en su propio ojo, y que, ante el cielo, una oración ofrecida con un corazón carente de caridad y lleno de juicio no es un perfume agradable, sino un humo amargo que ofende la infinita misericordia de Dios ante tan dura verdad. La mujer piadosa en el confesionario finalmente se desarma, se despoja de sus falsas justificaciones. Y solo entonces, cuando el alma reconoce su enfermedad, el Padre Pío, el buen pastor que a veces hiere para luego sanar, le ofrece el antídoto, la cura, para una lengua acostumbrada al veneno del juicio. Es una desintoxicación espiritual que implica una reparación inmediata y una penitencia de reeducación del corazón y las palabras. Primero, el acto de reparación. El santo probablemente no le concedería la absolución todavía. Primero, exigiría un acto de contrición centrado en la víctima. Él decía, ahora, antes incluso de pedir perdón por ti, pídele perdón a Dios por el daño que le hiciste a tu hermana con tus palabras. Ora ahora, desde lo más profundo de tu alma, Dios mío, me arrepiento profundamente de haber sido instrumento de división y de haber asesinado la reputación de mi hermana. Renuncio al pecado de la murmuración y el juicio. Pido que tu bendición descienda sobre ella y su familia, y que repares todo el daño que he causado. Dame un corazón nuevo, un corazón manso y humilde como el de tu hijo. Después vendría la penitencia práctica, una terapia para el resto de mi vida. Tu penitencia, decía el padre con seriedad, será cuidar tu lengua durante un mes entero, cada vez que sientas la comezón, la tentación de comentar sobre la vida de alguien. Te morderás la lengua con fuerza y al mismo tiempo
rezarás un Ave María en silencio por la persona de la que ibas a hablar. Y lo que es más, por cada palabra crítica que dijiste en el pasado, ahora pagarás tu deuda con un acto de caridad verbal. Buscarás activamente una cualidad en la persona que más criticaste y la alabarás ante alguien más. Te convertirás en el defensor del honor de aquellos a quienes una vez atacaste a sus espaldas. Esta es la desintoxicación completa que nos enseña el Padre Pío. No basta con dejar de hablar mal. Hay que empezar activamente a hablar bien. Es un entrenamiento para transformar la lengua, ese pequeño miembro capaz de incendiar el mundo. De arma del enemigo a instrumento de Dios. Es la decisión consciente de pasar de imitar al diablo, el acusador de nuestros hermanos, a imitar a Cristo, nuestro único y verdadero abogado ante el Padre. Es la elección de usar nuestras palabras ya no para dividir y herir, sino para sanar, unir y difundir la gracia y la misericordia de Dios en el mundo. La mujer se levanta del reclinatorio, con el corazón en paz y un nuevo propósito de caridad en su alma. Se va y en su lugar se arrodilla un hombre del campo, un hombre de fe sencilla, con las manos encallecidas por la tierra, pero cuyo corazón está apesadumbrado por la lucha constante contra los elementos que no puede controlar en la lluvia, que no llega, la helada que llega sin previo aviso, la plaga que destruye la cosecha. Viene a confesar su tristeza, que ya empieza a convertirse en envidia. Se arrodilla y su confesión comienza con la voz cansada de quien lucha con ahínco y ve pocos resultados. Describe su situación con una resignación que revela su cosmovisión, su teología personal. Padre, me acuso de envidiar a mi vecino. Es solo que, para él, todo parece salir bien. Parece haber nacido con mucha suerte. Sí, planta, laja, lluvia, llega en su justa medida. Si compra un animal, este está fuerte y sano. Para mí, siempre es al contrario. El año pasado, la sequía se lo llevó todo. Este año, una helada inoportuna, fue terriblemente desafortunado. Padre, en rezo, le pido a Dios, pero parece que este es mi destino, an luchar, y nunca tener la fortuna de una cosecha buena y pacífica. Las palabras, suerte, mala suerte, destino, salen de su boca con la naturalidad de quien las repite a diario. Son las mismas palabras que solemos usar sin pensar, pero para los oídos espirituales del Padre Pío, estas palabras suenan como una alarma, como la señal de una grave enfermedad de la fe. El corazón de su padre se llena de inmensa tristeza al comprender que en la mente y el corazón de su hijo, Dios no es el verdadero Señor de la historia. El mundo de ese hombre no está gobernado por la amorosa y meticulosa providencia de un padre, sino por el capricho ciego e impersonal de una fuerza pagana llamada suerte. El cuarto lenguaje prohibido, el lenguaje de la superstición, acababa de ser declarado en el confesionario. El Padre Pío, al oír esas palabras suerte, mala suerte, destino, meneaba la cabeza con profunda tristeza. Su voz, sin embargo, era firme, como la de un maestro que necesita corregir un error peligroso y fundamental en la fe de su alumno. Decían: hijo mío, ¿qué idioma pagano hablas? ¿Suerte? ¿Mala suerte? ¿Estás en una iglesia del Dios vivo o en un templo romano adorando a la diosa Fortuna? Esas palabras jamás deberían salir de la boca de un cristiano bautizado, porque son una mentira. Con la atención del hombre plenamente captada por la vehemencia del santo, el Padre Pío le explicaría el motivo de su reprimenda. Esta forma de hablar, hijo mío, es el cuarto idioma que prohíbo, porque es un insulto, una negación práctica de una de las verdades más reconfortantes y centrales de nuestra fe, a la doctrina de la divina providencia. Y al negar la providencia, atacas directamente la raíz de tu fe en un Dios Padre y de tu esperanza en un Dios bueno. Le enseñaría, con la paciencia de un catequista, que la suerte y la mala suerte son ideas de un mundo que aún no ha conocido el amor de Dios Padre. Son conceptos que presuponen un universo caótico y aleatorio, o uno gobernado por fuerzas ciegas e indiferentes que distribuyen el bien y el mal sin ningún propósito. Pero nuestro mundo
No es así. Nuestro mundo está gobernado, en todo momento, por la mano amorosa y omnipotente de un Padre que todo lo sabe, que todo lo puede, y que nos ama con un amor infinito. Fue Jesús mismo quien nos aseguró que ni un solo gorrión cae a tierra sin el consentimiento de nuestro Padre, y concluye diciendo: no temas, tú vales más que muchos gorriones. Con esto, el Padre Pío habría hecho comprender a aquel agricultor que la sequía del año pasado y la helada de este no fueron mala suerte, eran cruces, eran pruebas permitidas por Dios por un motivo de amor que solo la eternidad puede revelar plenamente, quizás para purificar su fe, para acrecentar su humildad, para despegar su corazón de los bienes de esta tierra y elevarlo a los bienes del cielo. Al llamar mala suerte a la prueba, el hombre se cegaba a la posible acción de Dios, transformaba un momento potencial de gracia y mérito en un mero motivo de amargura y envidia. En otras palabras, destronaba a Dios de su propia vida y lo reemplazaba con el ídolo pagano y vacío del azar. El campesino, con los ojos del alma, abiertos al error fundamental en su forma de ver el mundo, está listo para recibir el remedio. Y el Padre Pío, al ver un corazón humilde y dócil, ofrece la cura. Desintoxicarse del veneno de la superstición no es complicado. Es un entrenamiento diario y consciente para ver el mundo y hablar de él con los ojos y la boca de la fe. Primero, el acto de fe para corregir la visión y reparar la ofensa. Reza conmigo ahora, hijo mío, decía el Padre Pío con voz paternal. Dios mío y Padre mío, creo firmemente que eres el Señor del cielo y de la tierra. Creo que nada ocurre, ni siquiera la caída de un cabello, sin tu amoroso permiso. Perdóname por todas las veces que, por mi ceguera espiritual, atribuí a la casualidad o la suerte lo que era obra de tu divina providencia. Entrego, en este momento, mi vida entera, mi trabajo y mi familia en tus manos paternales. Entonces vendría la penitencia, que es en realidad la práctica de una nueva y liberadora forma de vida. De hoy en adelante, instruye el santo. Las palabras suerte, desgracia y destino morirán para ti. Serán reemplazadas por el lenguaje de los hijos de Dios, aun cuando algo bueno te suceda a ti o a tu prójimo. Ya no dirás qué suerte, sino que doblarás las rodillas y dirás gracias a Dios. Y cuando te sobrevenga una prueba, como una sequía o una helada, no te lamentarás diciendo qué mala suerte tengo, sino que te arrodillarás y dirás, con un corazón sereno, la más poderosa de todas las exclamaciones: Señor, hágase tu voluntad. Esta práctica diaria lo cambia todo por completo. Nos enseña a ver y reconocer la mano de Dios en todos los acontecimientos, tanto los buenos como los difíciles. Transforma lo que antes parecía un sufrimiento aleatorio y sin sentido en una prueba con propósito, permitida por Dios para nuestra santificación. Y abre nuestros corazones a la virtud de la gratitud, la virtud que más atrae nuevas y mayores bendiciones de Dios al desterrar el lenguaje del azar de nuestras vidas. Entronizamos a la divina providencia como la única y verdadera gobernante de nuestro mundo, encontrando una paz que ya no depende de las circunstancias, sino de la certeza inquebrantable de que siempre y en todo estamos en los brazos de un Padre que nos ama infinitamente. El agricultor permanece de pie, con el corazón en paz por primera vez en mucho tiempo, listo para ver la mano de Dios en todos los acontecimientos de su vida. Se va, y en su lugar se arrodilla la última alma de nuestra dirección espiritual. Imaginemos a una anciana, cuyos hombros están encorvados no solo por el peso de la edad, sino por el peso de un antiguo dolor que nunca ha sanado. El duelo por una gran pérdida de su pasado se ha convertido en su identidad. Su confesión no se trata de grandes pecados de comisión, sino de un terrible pecado de omisión, la incapacidad de vivir el presente que Dios le regala con cada nuevo amanecer. Su voz es débil, prolongada, llena de una tristeza que ya se ha vuelto cómoda, como un abrigo viejo que se niega a quitarse en padre. Yo confieso que ya no tengo la alegría de vivir. Desde que mi esposo se fue hace tantos años, mi vida parece haber terminado con él. No puedo seguir adelante. Paso los días y las noches repasando el pasado,
torturándome con los mismos pensamientos. Si me hubiera dado cuenta antes de que estaba enfermo, si hubiéramos buscado otro médico, si hubiera sido una esposa más paciente y presente en esos últimos días, si Dios no me lo hubiera arrebatado tan repentinamente, quizás hoy sería feliz, vivo, Padre, atrapada en esta única y tortuosa palabra, sí, la palabra, sí, la pequeña semilla de todo lamento, todo remordimiento y toda autocompasión llena la penumbra del confesionario. Para el mundo, esto es simplemente el dolor normal y comprensible del duelo. Pero para la aguda mirada espiritual del Padre Pío, esta es una de las trampas más peligrosas y paralizantes del enemigo. Ve un alma que ya no vive en el tiempo de Dios, que siempre es hoy, sino que ha elegido vivir en un tiempo que ya no existe. Ayer, ve que la tristeza se ha convertido en un ídolo, un refugio donde el alma se esconde para evitar el desafío de vivir. Y el Padre Pío sabe que debe romper estas cadenas invisibles para que esa alma pueda finalmente volver a vivir y amar. El quinto y último lenguaje prohibido, el del lamento que no se reconcilia con el pasado, ha sido pronunciado al escuchar el lamento de esa alma. El Padre Pío no respondería con una falsa compasión que la mantendría atrapada en la autocompasión. Respondería con el amor que despierta, que estremece, que nos devuelve a la vida. Con una voz llena de santa impaciencia contra el demonio que la encadenaba, pero con infinita compasión por ella, le decía: hija mía, despierta. ¿Cuántos años llevas yaciendo en esta tumba de recuerdos? Lloras por tu esposo, que es justo y bueno, pero el demonio se ríe de ti, pues ha logrado encadenar tu alma al pasado con esa pequeña y terrible palabra, ansi. Y entonces el maestro espiritual le explicaba la naturaleza de su enfermedad. Este lenguaje de arrepentimiento, de remordimiento incurable, es el quinto y último lenguaje que prohíbo, porque ataca directamente dos pilares fundamentales de tu vida con Dios. Ataca tu aceptación de la voluntad permisiva de Dios al negarte a aceptar lo sucedido. Te rebelas en tu corazón contra la realidad que Dios, en su infinita sabiduría omnisciente, ha permitido entrar en tu vida. Y segundo, mata tu esperanza en el futuro. Un alma que solo puede mirar atrás no puede avanzar hacia la nueva vida y la nueva misión que Dios tiene para ti hoy, en tu viudez. Entonces, Él haría la distinción crucial entre el arrepentimiento vivificante y el remordimiento asesino. El arrepentimiento por un pecado cometido nos lleva a Dios, a la confesión y a la conversión. Es un movimiento que genera nueva vida. Pero el remordimiento estéril, por una circunstancia que ya no podemos cambiar, ¿él? ¿Y sí? Es una puerta giratoria que siempre nos lleva de vuelta al mismo punto de dolor. Es una de las trampas más efectivas del enemigo para paralizar el alma. Quiere que estemos tan concentrados e hipnotizados por la puerta que Dios cerró en nuestro pasado, que nos cieguemos a la nueva puerta que Él abre hoy ante nosotros. Finalmente, el Padre Pío le mostraría a la viuda que, al aferrarse al, si tan solo dudaba inconscientemente de la infinita misericordia de Dios hacia su esposo en el momento de su muerte y de su amorosa providencia para con ella en su presente, le haría ver que había transformado su dolor y su duelo en un ídolo, un lugar seguro y triste que le impedía volver a amar y servir a Dios en el único tiempo que realmente existe y donde Dios actúa hoy. Al ver el dolor, pero también la sinceridad en el corazón de la viuda, el Padre Pío le ofrece la llave de oro para romper las cadenas invisibles del pasado. La cura para el veneno del arrepentimiento, enseña, no es intentar olvidar, lo cual sería imposible, sino replantear el pasado mediante la confianza en la divina misericordia y abrazar el presente como el único lugar donde se encuentra Dios primero. El santo le enseñaría a entregar el pasado de una vez por todas en manos de Dios, rezando con ella una oración de liberación. Dios mío, te entrego todo mi pasado, con todos sus dolores, mis fracasos y sí, confío en que tu infinita misericordia
cuidó de mi esposo en sus últimos momentos y le concedió todas las gracias necesarias para la salvación. Renuncio a ser juez de mi pasado y lo pongo por completo en tu misericordioso corazón para que lo purifiques. Acepto y beso tu soberana voluntad sobre todo lo sucedido. Este es el acto de fe que corta las anclas. Entonces vendría la penitencia, la terapia, para aprender a vivir de nuevo. A partir de hoy, decía el santo con ternura y firmeza, la palabra sí será tu enemiga. Cada vez que tu mente sea tentada por la serpiente del remordimiento a regresar a la prisión del pasado, la traerás de vuelta por la fuerza, con un acto de voluntad, al único lugar donde Dios nos espera, en el momento presente. Mirarás lo que tienes delante: un plato que lavar, una oración que decir, un vecino al que sonreír, y dirás con fe en tu corazón esta exclamación: Jesús mío, este es mi hoy. ¿Es aquí y ahora que quieres que te ame? Esta práctica es la esencia de la santidad cotidiana, enseñada por todos los grandes santos. Es la decisión de dejar de vivir en un pasado que ya no se puede cambiar y comenzar a vivir en un presente que puede y debe ser santificado al abrazar el hoy como el único tiempo que realmente nos pertenece. Abrimos las manos para recibir las gracias que Dios quiere darnos ahora. Nos liberamos de la parálisis del remordimiento y volvemos a estar disponibles y ser útiles en el reino de Dios, encontrando un nuevo propósito, una nueva misión y, en consecuencia, una nueva e inesperada alegría en la vida que Él nos concede con cada amanecer. Y así, con el alma examinada y la conciencia iluminada, nos levantamos del reclinatorio. Nuestra larga y profunda dirección espiritual en el confesionario del Padre Pío llega a su fin. Hoy no solo escuchamos consejos, experimentamos, aunque sea con imaginación, lo que fue confesarse con un santo que lee las almas. Aprendemos a silenciar la palabra imposible con el arma de la confianza. Aprendemos a silenciar el murmullo del ¿por qué? Con la paz de la entrega a la voluntad de Dios. Aprendemos a reemplazar el veneno del chisme con el bálsamo de la oración y la caridad. Aprendemos a desterrar la superstición de la suerte y la mala suerte con la certeza de la divina providencia. Y, finalmente, aprendemos a romper las cadenas del lamento del y sí, con la aceptación del momento presente. La gran lección unificadora que el Padre Pío nos deja con estas 5 advertencias es que nuestras palabras tienen un inmenso poder espiritual. No son solo sonidos que se lleva el viento, son semillas que plantamos en nuestros corazones y en los corazones de los demás. Pueden ser semillas de duda, rebelión y discordia, o de fe, paz y caridad. Al prohibirnos usar cierto lenguaje, el santo no nos dio un conjunto de reglas arbitrarias, sino un verdadero mapa para la santificación del pensamiento y la palabra. Nos invita a ser vigilantes guardianes de nuestra propia boca, para que solo surjan palabras que nos den vida a nosotros y a quienes nos rodean. Nos rodean, y ahora, para que esta dirección espiritual dé frutos concretos en tu vida, te dejo con esta última pregunta. A modo de último examen de conciencia, de los 5 lenguajes prohibidos sobre los que el Padre Pío nos advirtió hoy, ¿con cuál de ellos te identificas más, sinceramente, en tu vida? ¿Y a cuál de ellos te comprometes, con la gracia de Dios y la intercesión del Santo, a comenzar una desintoxicación espiritual desde hoy? Comparte tu decisión o reflexión en los comentarios. Si lo sientes con el corazón, que la sabiduría del Santo Padre Pío ilumine tu mente, que la paz de Cristo guarde tu corazón y que la caridad del Espíritu Santo santifique cada una de tus palabras hoy y siempre. Paz y luz.